El 25 de noviembre de 1901, nacía en Baden-Baden uno de los criminales más sanguinarios del régimen nazi y uno de los artífices del Holocausto, el comandante del campo de exterminio de Auschwitz, Rudolf Höss. Fue el hombre que durante los juicios de Nuremberg se permitió el lujo de corregir al presidente del tribunal cuando éste se refirió al asesinato de 3 millones de personas en las cámaras de gas. Solo fueron 2,5 millones. Los demás murieron de hambre, agotamiento o enfermedad. Y aún se atrevió a decir que personalmente él nunca había matado ni azotado a nadie. Y aunque era cierto, sí que fue uno de los principales organizadores del exterminio masivo que supuso el Holocausto. Los padres de Höss lo educaron para ser respetuoso y obediente con los adultos, y en especial con los ancianos. El ferviente catolicismo de su padre le hizo creer que su hijo se convertiría en sacerdote. Creció como un niño taciturno y solitario en una familia alemana de clase media. La disciplina y el orden eran principios inexcusables en un hogar escaso en expresiones de afecto. Su padre, comerciante y ferviente católico, había decidido que sería sacerdote, y el niño Rudolf soñaba por entonces con ser misionero en África. Pero a los 13 años, la traición de un confesor que reveló a su padre un nimio incidente escolar sacudió la fe del adolescente y lo alejó de su vocación sacerdotal. Lo cierto es que al año siguiente su padre murió repentinamente, y él, mintiendo su edad, ingresó en el ejército alemán. La Primera Guerra Mundial había estallado. Su juventud no obstó a que su actuación fuera valerosa y recibiera varios reconocimientos. Se desempeñó en regimientos destinados en Palestina y el norte de África. Cuando a esas tierras lejanas llegaron noticias del armisticio y de la derrota alemana, junto a varios de sus compañeros, decidieron no resignarse a ser apresados por los ingleses. Para entender el carácter de Höss, nos hemos de remontar a su juventud. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, se unió a algunos grupos paramilitares de marcado carácter nacionalista y anticomunista como la Freikorps. También participó en varios atentados terroristas contra objetivos polacos durante los levantamientos de Silesia y contra ciudadanos franceses durante la ocupación del Ruhr. En 1922, tras escuchar un discurso de Adolf Hitler, se unió al partido nazi. En 1923, y por órdenes de quien era por aquel entonces supervisor de los Freikorps, Martin Bormann, Höss y otros miembros de la organización apalearon hasta la muerte a un maestro local por creer que era culpable de haber acusado a un miembro del grupo de Höss de haber perpetrado operaciones de sabotaje contra las líneas de suministro francesas. Tras la confesión de uno de los asesinos, Höss fue arrestado y condenado a 10 años de prisión por ser el cabecilla. En cambio, Bormann tan solo fue condenado a 1 año de prisión. Tras solo 5 años de condena, Höss fue liberado al declararse una amnistía general. El 17 de agosto de 1929 se casó con Hedwig Hensel, con la que tuvo 5 hijos. El 1 de abril de 1934, Höss se unió a las SS y ese mismo año entró a formar parte de las SS Totenkopf-Verbände, encargadas de administrar los campos de concentración. Poco después, Höss fue destinado al campo de Dachau, en Baviera, donde ocupó el cargo de Blockführer. Su principal cometido era vigilar a los 200 o 300 prisioneros que se hacinaban en sus instalaciones. En 1938, Höss fue nombrado Hauptsturmführer y pasó a ser ayudante de Hermann Baranowski en el campo de Sachsenhausen, en Brandenburgo. Tras el inicio del conflicto en septiembre de 1939, Höss continuó siendo parte integrante del equipo encabezado por Baranowski en la administración del campo de Sachsenhausen, hasta que este último fue sucedido por Walter Eisfeld en diciembre del mismo año. En enero del siguiente año, se produjo la visita de Himmler al campo de Sachsenhausen, quien, al percatarse de problemas disciplinarios entre los guardianes, dictaminó la sustitución de Eisfeld como comandante del campo por Hans Loritz, con quien Höss ya había colaborado en Dachau, siendo la relación entre ambos, en el mejor de los casos, incómoda. La designación de Loritz como comandante de Sachsenhausen podría haber obstruido irremediablemente el ascenso de Höss en las filas de las SS. Sin embargo, un acontecimiento ajeno a su control cambió su fortuna de manera inesperada. El propio Höss relata así dicho suceso.
Cuando surgió la imperante necesidad de construir un nuevo campo en el oeste de Polonia, las autoridades no tuvieron que buscar demasiado lejos en busca de un comandante. Loritz se alegró de deshacerse de mí, con el fin de encontrar a un ayudante de su agrado. Es así como, el 1 de mayo de 1940, Hoss asumió la función que lo llevaría a la notoriedad. Fue nombrado comandante de un campo de prisioneros erigido alrededor de un antiguo cuartel del ejército polaco, conocido como Auschwitz. Al respecto, Hoss nos relata: de este modo me convertí en el comandante del campo que sería construido en Auschwitz. Fue en estas circunstancias que asumí mi nueva tarea. Jamás hubiese anticipado que me nombrarían comandante con tanta premura, sobre todo considerando que había comandantes de alto rango que habían estado esperando durante mucho tiempo una vacante en dicha posición. Mi tarea no resultó sencilla. En un tiempo mínimo, tuve que levantar un campo de tránsito para 10.000 prisioneros, valiéndome de las estructuras existentes, que, aunque sólidamente construidas, habían sido completamente descuidadas y se encontraban infestadas de parásitos. Desde el punto de vista sanitario, carecían de prácticamente todo. En Oranienburg, antes de partir, se me había advertido que no podía esperar mucha ayuda y que debería confiar en gran medida en mis propios recursos. Apenas había llegado a Auschwitz cuando el inspector de la Policía de Seguridad y del Servicio de Seguridad en Breslau preguntaba cuándo podría enviar los primeros transportes. Desde el principio, me complació enormemente que Auschwitz solo pudiera transformarse en un campo funcional a través de los incansables y arduos esfuerzos de todos, desde el comandante hasta el prisionero más humilde. Hoss lideraría el campo durante 3 años y lo transformaría en un vasto complejo conocido como Auschwitz-Birkenau. Como hemos observado, se le encomendó la tarea de crear un campo de tránsito para 10.000 prisioneros, utilizando los campos existentes. No obstante, Hoss tenía una visión diferente. Anhelaba edificar el campo más eficiente posible, uno que indudablemente no pudiera ser equiparado con ninguna otra instalación previamente construida. Rudolf Hoss se trasladaría a Auschwitz junto a su cónyuge e hijos, para establecerse en una residencia que, a pesar de su implicación en la organización de masacres masivas, brindaría una vida cotidiana apacible. Conforme el campo alcanzaba pleno funcionamiento, Hoss revela una afirmación carente de evidencia incontrovertible, pero de sumo trascendencia. La afirmación en cuestión se halla en la página 160, donde narra su viaje a Berlín en junio de 1941 para sostener una reunión confidencial con Himmler, tras recibir la orden de ejecutar la solución final al problema judío, impartida por el propio Hitler. Himmler quizá hubiese conservado registros de dicho encuentro con Hoss. Sin embargo, al concluir la contienda, destruyó casi todas las pruebas que lo vinculaban con tales asuntos. No obstante, la narración de Hoss prosigue de este modo: por expresa voluntad del Reichsführer de las SS, Auschwitz se erigió como el más colosal centro de exterminio humano de todos los tiempos. Cuando en el verano de 1941 se me encomendó personalmente la preparación de instalaciones en Auschwitz para llevar a cabo exterminios masivos y llevar a cabo personalmente dichos exterminios, carecía de la más mínima noción de su magnitud o consecuencias. Ciertamente fue una orden de carácter extraordinario. No obstante, las motivaciones tras el programa de exterminio me parecieron justas. En aquel momento no medité sobre ello. Se me había conferido una orden y, por tanto, debía cumplirla. Si esta masiva eliminación de judíos era necesaria o no, era un tema sobre el cual no podía permitirme formular una opinión, dado que carecía de la perspicacia requerida. Para un veterano nacionalsocialista y, aún más, para un oficial de las SS, si el mismísimo Führer hubiese emitido la orden de la solución final de la cuestión judía, no habría existido duda alguna acerca de sus méritos. El Führer manda, nosotros seguimos, no fue en modo alguno una frase o consigna vacua. Esto se tomó con un amargo sentido de responsabilidad. En teoría, Himmler eligió el campo de Auschwitz, bajo la supervisión de Hoss, debido a su cómodo acceso mediante ferrocarril, y a la vasta extensión donde se había erigido dicho complejo. Tras la designación de Auschwitz como el principal campo de exterminio, se otorgaron 4 semanas a Hoss para preparar su plan, y se le instruyó a contactar al Obersturmbannführer Adolf Eichmann,
Funcionario de suma importancia en la Oficina Central de Seguridad del Reich, Eichmann recomendó a Höss que visitara primero el campo de Treblinka para inspeccionar el método de exterminio empleado allí, aunque éste consideró que los métodos utilizados resultaban algo rudimentarios. En consecuencia, uno de sus subordinados llevó a cabo, por primera vez, la utilización de gas como medio para los asesinatos masivos. Se trató de una preparación de ácido prúsico, conocida como Zyklon B, empleada en el campo como insecticida y siempre mantenida en reserva. ¿Era Höss un inconsciente que no sabía lo que hacía? Definitivamente, no. Sus propias memorias, en las que describe con especial detalle la historia del campo y sus vicisitudes, son la mejor prueba. Además de su explícito y detallado relato de las muertes en las cámaras de gas, alude con frecuencia a las condiciones infrahumanas en que vivían los internados, a los malos tratos y torturas que se les infligían. Nada, por otro lado, en su relato hace pensar que intente negar sus crímenes. Un buen ejemplo es cuando menciona el desespero de algunas mujeres que se ponían a aullar, a arrancarse los cabellos y gesticular como locas durante el desnudamiento que precedía a la cámara de gas. Entonces, dice Höss, había que cogerlas rápidamente, llevarlas detrás de la casa y pegarles un tiro en la nuca. En sus memorias, hay un cierto orgullo amoral cuando detalla cómo superó el desafío técnico que planteaba una matanza de proporciones tan vastas como la que tenían en su cabeza Hitler y sus secuaces. Höss explicó que Auschwitz excedía en escala todo lo hecho antes. También decía que su familia, en especial su mujer, sufría porque su comportamiento era a menudo intolerable. Solo tenía ojos para mi trabajo. Höss no odiaba personalmente a los judíos, pero como fanático nacionalsocialista los consideraba enemigos del pueblo alemán. Höss decía que había que abolir la supremacía judía, una misión dolorosa y sin embargo histórica, y por encima de todo fue una orden. Por voluntad del Reichsführer de las SS, Auschwitz se convirtió en el centro de exterminio más grande de todos los tiempos. Sin embargo, las razones que justificaban el programa de exterminio le parecían correctas. Si el Führer había ordenado poner en marcha la solución final de la cuestión judía, un veterano nacionalsocialista, un oficial de las SS, no debía ni cuestionarla. Explicaba Höss en su libro. Debo admitir que el gaseamiento fue un alivio. El exterminio masivo de los judíos debía comenzar pronto y ni Eichmann ni yo sabíamos cómo llevarlo a cabo. Me estremecía pensar que lo tuviéramos que hacer con fusilamientos masivos de mujeres y niños. El ametrallamiento tenía un fuerte impacto psicológico en los SS, cuenta Höss. Muchos se suicidaban, otros se volvían locos, y la mayoría necesitaba grandes cantidades de alcohol. El gas letal sustituyó a las balas y la sangre. No obstante, Höss no oculta en sus memorias el horror a las puertas de las cámaras de gas. También vi cómo algunas mujeres que sospechaban lo que iba a suceder, con el temor a la muerte visible en sus caras, eran capaces de sacar fuerzas de su interior para jugar con sus niños y hablarles con palabras cariñosas. En una ocasión, una mujer con 4 hijos, agarrados todos de la mano para ayudar a los más pequeños a caminar por el terreno escabroso, pasó lentamente junto a mí. Se me acercó y me dijo al oído, señalando a sus 4 hijos, ¿cómo puede asesinar a estos niños encantadores? ¿No tiene corazón? Se dieron muchas escenas como esta que rompían el corazón y afectaban a todos los presentes, prosigue. En la primavera de 1942, cientos de personas en la flor de la vida pasaron bajo los árboles cargados de fruta de la granja camino de la muerte en la cámara de gas, la mayoría sin tener ni idea de lo que iba a pasar. En días como esos, Höss tardaba en volver a su residencia familiar en Auschwitz. Prefería cabalgar por los campos de alrededor para despejar de su cabeza las imágenes más perturbadoras. Cuando veía a mis hijos felices jugando y a mi mujer encantada con el más pequeño, a menudo me asaltaba un pensamiento: ¿cuánto durará esta felicidad? Tras el colapso del régimen alemán, en un escenario marcado por la capitulación, Rudolf Höss se encontraba en Flensburgo, localidad que también albergaba a Heinrich Himmler. En aquel entonces las tropas británicas procedieron a su arresto, habiendo sido encontrado vistiendo el atuendo distintivo de la Kriegsmarine. Sin embargo, ante la incapacidad de las fuerzas británicas para identificarlo, el individuo en cuestión fue liberado.
A medida que se llevaba a cabo la liberación del campo de Bergen-Belsen y se procedía al interrogatorio de los supervivientes, las autoridades británicas comenzaron a vislumbrar la trascendencia de Auschwitz y el papel desempeñado por Rudolf Höss. Con tal comprensión, los servicios de inteligencia emprendieron la búsqueda de su familia, sometiéndola a una estrecha vigilancia. La esposa de Höss, Hedwig Höss, fue detenida el 8 de marzo de 1946, enfrentándose a la amenaza de ser deportada a Siberia junto con sus hijos. En virtud de tal circunstancia, Hedwig reveló finalmente el paradero de su esposo, quien residía en una granja cercana a Flensburgo bajo el alias de Franz Lang. Movidos por la información provista, las autoridades lograron capturar a Rudolf Höss el 11 de marzo de 1946, en la localidad alemana de Gottrupel. Durante su arresto, el excomandante fue objeto de violentas agresiones por parte de las tropas lideradas por un oficial británico de ascendencia germano-judía, cuyo nombre respondía a Hans Alexander. Conducido hacia la ciudad de Heide, Rudolf Höss sufrió una vez más maltratos y se le negó el derecho a descansar durante 3 días consecutivos. En aquel lugar, se le forzó a firmar una declaración jurada bajo coacción, cuyo contenido rezaba así: declaración hecha voluntariamente en la cárcel por Rudolf Höss, excomandante del campo de concentración de Auschwitz, el 16 de marzo de 1946. Personalmente, por instrucciones recibidas de Himmler en mayo de 1941, organicé el gaseamiento de 2 millones de personas entre junio de 1941 y finales de 1943, periodo durante el cual ostenté el cargo de comandante en Auschwitz. Firmado, Rudolf Höss. Posteriormente, Rudolf Höss compareció ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg el 15 de abril de 1946, siendo llamado como testigo de la defensa por el abogado de Ernst Kaltenbrunner, Kurt Kaufmann. Dado el desconcierto reinante en ese momento en relación con el número total de víctimas que habían perecido en Auschwitz, Höss fue interpelado acerca de si dicha cifra no debía ser más elevada, alcanzando los 3 millones o incluso los 4 millones de fallecidos. Sin embargo, el testimonio de Höss se mantuvo firme en su estimación de 2,5 millones, señalando que no existían registros ni nombres referentes a aquellos sometidos al gaseamiento, por lo que los números se limitaban a aproximaciones. En aquel entonces, la revelación ofrecida por Höss no fue percibida como una exageración. Por el contrario, las estimaciones realizadas por las autoridades soviéticas en mayo de 1945, que situaban el número de muertos en Auschwitz en 4 millones, fueron generalmente aceptadas y se mantuvieron como datos canónicos durante varios años. Cuando Rudolf Höss fue convocado al estrado por el abogado Kaufmann, se le formuló una pregunta que resulta incómoda para los negacionistas. De manera sencilla, se le inquirió si era verídico que en 1941 había recibido la orden de viajar a Berlín para encontrarse con Himmler, a lo cual Höss respondió en los siguientes términos: el trato fue severo, pero cualquier forma de maltrato físico estaba descartada. Durante el verano de 1941, fui convocado a Berlín para recibir órdenes personales del Reichsführer de las SS, Himmler. En esas circunstancias, él expresó algo similar a lo siguiente: el Führer ha decretado la solución final de la cuestión judía. Nosotros, las SS, tenemos la responsabilidad de llevar a cabo esta orden. Esta cifra representa aproximadamente el 70 u 80% de todas las personas enviadas a Auschwitz como prisioneras, mientras que el resto fue seleccionado y utilizado como mano de obra esclava en las industrias de los campos de concentración. Tras su participación en los juicios de Nuremberg, Höss fue entregado a las autoridades polacas, quienes lo sometieron a un juicio ante el Tribunal Supremo Nacional, la misma entidad que juzgó y condenó a Amon Götz, el antagonista conocido por su papel en la lista de Schindler. Durante el proceso judicial, los destacados historiadores Lawrence Rees y Annette Webiorka coinciden en que Höss asumió el papel de un acusado ejemplar, respondiendo de manera breve y precisa a las preguntas formuladas, sin reservas respecto a sus superiores o subordinados. Sin embargo, nunca llegó a medir verdaderamente el alcance de su horror insondable,
como si su sentido moral ordinario hubiera desaparecido para siempre. En su defensa, equiparó el exterminio de los judíos en Auschwitz con los bombardeos aliados en ciudades alemanas y trató de justificar sus acciones en base a la necesidad de obedecer órdenes. Durante el juicio, Höss se mantuvo sereno y controlado, como si ya supiera el destino que le aguardaba. Como último deseo, solicitó que se enviara su anillo de bodas a su esposa. El tribunal pronunció su veredicto el 2 de abril de 1947, condenando a Höss a morir en la horca. Al día siguiente de la sentencia, los exprisioneros de Auschwitz solicitaron que la ejecución de Höss tuviera lugar en los terrenos mismos del campo de concentración. Aunque inicialmente se programó para el 14 de abril, tuvo que posponerse debido al temor de que los residentes locales intentaran linchar a Höss en el lugar de su ejecución. Por tal motivo, la fecha se trasladó al 16 de abril. Höss llegó a Auschwitz para su ejecución a las 8 de la mañana y fue conducido al edificio que alguna vez albergó su oficina. Pidió una taza de café y, una vez que la terminó, fue llevado a una celda en el bloque 11, conocido como el bloque de la muerte de Auschwitz. A las 10 a.m. se dirigió al cadalso. Caminaba con tranquilidad y confianza por el campamento que alguna vez supervisó. Sus manos estaban esposadas y atadas a la espalda, y los verdugos tuvieron que ayudarlo a subir al cadalso, donde se había colocado un taburete sobre la trampilla. Un sacerdote se acercó a Höss, quien se encontraba en el patíbulo, y luego el fiscal leyó la sentencia. El verdugo colocó la soga alrededor de su cuello, la ajustó con un movimiento de cabeza y retiró el taburete. Su cuerpo quedó suspendido. El sacerdote comenzó a recitar una oración por los condenados y los moribundos. La ejecución tuvo lugar a las 10:08 a.m., y un médico declaró su muerte. Es probable que Höss fuera incinerado y que sus restos se esparcieran en un lugar desconocido.